Ok, bueno, bienvenidos hermanos. Freddy, que ya se encuentra conectado con nosotros, a este nuevo curso de Apologética Católica que imparte el Ministerio de San Francisco de Sales. Mi nombre es Rigoberto Ramírez y es un placer pues estar con ustedes en este día, en esta noche, compartiendo la presencia del Señor con ustedes y pues formándonos, ¿no? Vamos a dar inicio a esta formación para nutrirnos en la fe, para conocer más nuestra fe católica. El tema del día de hoy es la Eucaristía. Ese es el tema del día de hoy. Y la duda que muchas veces nos hacen presente las personas que no son católicas con respecto a nuestra fe en cuanto a la presencia real. ¿Está realmente Cristo en el pan y en el vino? ¿O no lo está? ¿O es solamente una creencia nuestra, errónea, como dicen algunos de ellos, que Jesús no puede estar en el pan, quitándole ya de entrada poder a nuestro Señor? Pues bien, poco después de que Martín Lutero, las iglesias protestantes rechazaron la creencia de que Jesucristo estaba verdaderamente y sacramentalmente en el pan y el vino consagrados. Estas iglesias dicen que son solamente símbolos de la presencia de Dios, de la presencia de Cristo, y por eso no adoran los elementos consagrados como los católicos, como lo hacemos nosotros. Su argumento es que Cristo habló en parábola cuando habló de comer su carne y que la cena del Señor es nada más que un recuerdo. Y a ellos le llaman el recuerdo como hacer esto en memoria mía. Así lo entienden ellos. Si los hermanos no católicos tienen razón, que tuviesen razón, no tienen nada que perder. Pero si la Iglesia Católica la tiene, o sea, que el pan y el vino significan eficazmente y literalmente el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, los hermanos protestantes pierden muchísimo porque no tienen la oportunidad de recibir este alimento que da vida eterna. La transubstanciación, o sea, es el cambio de la sustancia del pan y del vino en la cena del Señor. No puede ser demostrada por las Sagradas Escrituras, sino que repugna a las palabras sencillas de la Biblia. Eso es el argumento, según ellos, que puede ser meditado, y este argumento lo dice la Iglesia Metodista en el artículo 18 de la Constitución de la Iglesia Metodista de México, una constitución que está redactada en 1975, y la disciplina de la Iglesia Metodista de México de 1991 en la página 54, por si lo desean corroborar. Ese es el argumento que dicen ellos. Ahora, esa doctrina que sostiene un cambio de sustancia del pan y el vino a la sustancia del cuerpo y la sangre de Cristo ha sido y es la causa de muchísimas supersticiones y además de una crasa idolatría. Esta confesión es la confesión de fe de Westminster, unas publicaciones de El Faro en México de 1984 y 1993. En el capítulo 29 de esa confesión lo indica en el artículo F. Eso es de la Iglesia Metodista de México. Con esas dos afirmaciones ellos dicen, no, el cambio de la sustancia, la transubstanciación, no existe, no es bíblica, no se puede comprobar y eso es lo que ellos creen. Ahora, sin embargo, los que reciben la comunión deben de estar plenamente convencidos que lo que aparenta ser pan no es pan, aunque sabe así, sino que es el cuerpo de Cristo. Y lo que aparenta ser vino no es vino, aunque el sabor es así. ¿Esto quién lo dice? Esto lo dice Cirilo de Jerusalén, un santo de la Iglesia Católica, en el año 350 después de Cristo, en sus discursos catequéticos. Primero, es importante saber qué quiere decir la palabra transubstanciación, que es la creencia de que el cuerpo, sangre, alma y divinidad, en otras palabras, Cristo mismo, está verdaderamente presente bajo las apariencias del pan y el vino. Pero bueno, vámonos a la Biblia, que para eso venimos. ¿Qué dice la Biblia? Como afirman los hermanos, es cierto que Jesús habló de sí mismo en símbolos,
yo soy la puerta, que lo podemos leer en Juan 10:9, o yo soy la vid, en Juan 15:1. En estas ocasiones, nadie de los que escuchaban a Jesús lo tomó literalmente. Nadie preguntó, si eres una puerta, ¿dónde está el picaporte? Entonces, o si eres la vid, ¿dónde están las hojas y por qué no eres verde? Todo el mundo entendía que él estaba hablando en símbolos y que tenía sentido lo que decía. Cristo es como una puerta, vamos al cielo por medio de él. También es como una vid, porque nos da vida cuando permanecemos en él. Eso se entiende claro que es simbólico. En otras ocasiones, cuando la gente no le comprendió, Jesús corrigió su malentendido. Es interesante notar que tal vez en algunas de las ocasiones de los malentendidos tenían que ver con la comida casualmente. Si no, vámonos tal vez a Juan 4:34, donde dice, él les dijo, Jesús, yo tengo una comida que comer, que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído a alguien de comer? Jesús les dijo, mi comida, ahí es donde aclara, mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Jesús aclaró el asunto. Y también podemos verlo con la levadura de los fariseos, por ejemplo, en Mateo 16, del 5 al 12. Pero no fue así en Juan 6. Y en la última cena, Jesús no dio ninguna explicación, porque era claro el tema que estaba exponiendo. No hay semejanza entre yo soy la vid, o yo soy la puerta, y yo soy el pan de vida, que podemos leer en Juan 6:35. Jesús va mucho más allá del simbolismo. Cuando dice, por ejemplo, mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. Eso lo leemos en el versículo 55 de Juan 6. Pero miremos todo el contexto de Juan para ver qué fue lo que pasó. ¿Qué pasó en Juan 6 que causó tanto alboroto? El contexto del capítulo es sumamente importante. Jesús hizo un milagro con pan, alimentó a toda la gente. Después enseñó que Él es el pan que bajó del cielo. Él mismo es alimento. Eso lo podemos ver en Juan 6, del 35 al 41, esta última parte. Y todo el capítulo de Juan 6, desde el primer versículo, habla de la multiplicación de los panes. La reacción de los judíos es importante. Jesús empezó a hablar literalmente y los judíos lo tomaron al pie de la letra cuando les dijo que había bajado del cielo. Por eso se disgustaron en el versículo 42, y vamos a centrarnos aquí en Juan 6, versículo 42. ¿Cómo pues, dice este, del cielo he descendido? Pero Jesús realmente bajó del cielo. Lo tomaron literal y no los corrigió. Los hermanos separados estarán de acuerdo con nosotros en que Jesús literalmente bajó del cielo. Ahí no tienen problema. Pero es triste que mientras los hermanos creen literalmente esa parte del discurso de Jesús en Juan, no toman el resto del capítulo así, pues para ellos es simbólico. Pero a continuación veremos de que no lo es. Jesús siguió hablando al pie de la letra como antes. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo lo resucitaré el día postrero. Versículo 44 de Juan 6. Los hermanos sí creen en esto, que Jesús aquí habló literalmente cuando dijo, le resucitaré. También lo cree la Iglesia Católica, también lo creemos nosotros. Pero después los hermanos, por razones históricas y no bíblicas, y esa es parte del punto, dicen que el siguiente texto es simbólico. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Estoy leyendo San Juan 6, 51 al 53. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí, diciendo, ¿cómo puede este darnos a comer su propia carne? Jesús les dijo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. En la colección de manuscritos llamada Nestlé, uno puede abordar el texto original griego koiné y compararlo con nuestra versión en español. Hasta el versículo 53, el Señor está hablando
del que se lo come. Phage es el verbo en griego que significa comer o ingerir alimento. Pero en el versículo 54 ya el Señor no habla de phage, sino que cambia el verbo y lo vuelve más fuerte todavía. Y habla de trogon. Trogon en griego koiné significa morder, masticar, roer. Por tanto, dice el Señor que el que no lo mastique, que el que no lo muerda, que el que no lo roe con los dientes, ese no tiene vida eterna. Vemos que Jesús en San Juan 6:51 al 60 tuvo que seguir repitiendo que mi carne es verdadera comida y la gente lo tomó al pie de la letra. ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Y Jesús no les corrigió. Si hubieran estado hablando simbólicamente y ellos no entienden, como vimos anteriormente, Jesús hubiese corregido y les hubiese explicado de qué se trataba. Él no les dijo que estaba hablando solamente en parábolas y que no lo tomaran literalmente. Él no los corrigió. Jesús no los corrigió. Y otra vez Jesús vuelve a repetir, versículo 55, mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. Y otra vez vuelven a reaccionar los judíos. En el versículo 60, leemos que los fariseos dijeron, dura esta palabra, ¿quién la puede oír? Luego leemos que muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Eso está en el versículo 66. Es el único caso en que se afirma que Jesús fue abandonado por algunos discípulos por lo que él decía. Y Jesús no le importó apartarse de ello. Él no les dijo, no se vayan, solo estoy hablando simbólicamente, no me malentendan, no me malinterpreten, esto es simbólico, esto es figurativo. No, Jesús no corrigió, porque estaba hablando literalmente. Se arriesgó a perder a todos sus discípulos para seguir hablando al pie de la letra. Y los discípulos captaron que él hablaba así. Por eso fue una palabra muy dura para todos. Entonces, ¿por qué los fariseos y los discípulos pudieron captar que Jesús hablaba literalmente cuando decía que él bajó del cielo y que su carne es verdadera comida, mientras que nuestros queridos y amados hermanos no católicos piensan que Jesús habló solamente al pie de la letra cuando dijo que bajó del cielo en los versículos anteriores? ¿Qué tipo de maestro sería Jesús si todo el mundo lo tomara literalmente cuando no debe ser así? Por ejemplo, nos podemos preguntar. Cuando dijo que su carne es verdadera comida, los hermanos dicen que fue una parábola. Y ese es el pretexto de nuestros hermanos no católicos. Pero el texto no da ninguna idea de que la primera expresión sea literal y que la segunda no lo sea. De hecho, después de decir que su carne es comida verdadera, Jesús otra vez les dijo que eres el pan que descendió del cielo. No tiene sentido decir que entre dos cosas que Jesús dijo literalmente, decir que una frase es literal y la otra es simbólica, o inclusive una tercera es literal, es hacer violencia al contexto. No podemos hacer eso. En el fondo de la expresión mi carne para que el mundo tenga vida, hay una fórmula aramea en la que carne sustituye a cuerpo para designar la realidad creatural de la persona humana. O sea, para la vida traduce la palabra griega hiper, que los relatos de la última cena, cuando Cristo instituye la misa, denota el carácter sacrificial y expiatorio de la muerte de Cristo. Nuestros hermanos separados citan el versículo 35 de Juan 6, donde Jesús dice que quien viene a mí no tendrá hambre, y quien cree en mí, como pruebas de que el capítulo 6 es simbólico.
Afirman que cuando Jesús se llamaba a sí mismo el pan de vida, solamente está diciendo que si creemos en Él nos va a alimentar espiritualmente como el pan nos alimenta físicamente. Ellos dicen que comemos y bebemos a Cristo al ir a Él y al creer en Él. Pero como vimos, el contexto es claramente literal y no simbólico como ellos dicen. Además, el mismo Lutero, en la colección de palabras de Lutero, en el número 7, el mismo Lutero creía en la presencia verdadera de Cristo. Además, Jesús no los corrigió cuando los discípulos dejaron de seguirlo para tomarlo literalmente. En Juan 6:66. Él no, cuando ellos estaban yendo, no quiso detenerlos. Ellos eran de su raza y sabían cómo entender a Jesús. También podían ver el rostro de Cristo y conocían su manera de hablar. Por eso se disgustaron cuando habló de que su carne era verdadera comida. Si él hablara solamente en la institución de una comida como bendición, no hubiera causado tanto el abandono de parte de sus discípulos, porque la religión judía y las costumbres del mundo antiguo estaban repletas de comidas especiales, ahí no hubiera habido problema. Mira cuántas veces Jesús participó en comidas cuando visitaba a las personas y cómo utilizaba la imagen del banquete en sus palabras. Notamos lo literal de las palabras de Jesús al utilizar la palabra griega koiné trogon, como lo vimos anteriormente, en vez de fago. Trogon es más específico en cuanto a masticar, en cuanto a morder, en cuanto a roer, mientras fagi es una palabra general para comer. ¿Sí? Los únicos otros lugares en el Nuevo Testamento que contienen la palabra trogon son en Mateo 24:38 y en Juan 13:8. Ninguna vez quiere decir comer simbólicamente, trogon. Ninguna. Además, los judíos ya sabían que Jesús hablaba de comer literalmente porque preguntaron, ¿cómo puedes darnos a comer su carne? Los judíos que estaban presentes allí lo entendieron perfectamente, aún antes de que Jesús utilizara la palabra trogon. Otra razón para estar seguros de que Jesús hablaba literalmente es que en el tiempo de Jesús, comer la carne de alguien en sentido simbólico era asociado con la persecución, con la violencia, con la traición y la matanza. Dice Miqueas 3, del 2 al 3, vosotros que aborrecéis lo bueno y amáis lo malo, que le quitáis su piel y su carne de sobre los huesos, que coméis asimismo la carne de mi pueblo, y les desolláis su piel de sobre ellos, y les quebrantáis los huesos y les rompéis como para el caldero, y como carnes en olla. Otro texto más, Salmo 27, versículo 2. Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Una más, Isaías 9:20. Cada uno hurtará a la mano derecha y tendrá hambre, y comerá a la izquierda y no se saciará. Cada cual comerá la carne de su brazo. Maneras simbólicas. Más todavía, Isaías 49:26. Y a los que te despojaron haré comer sus propias carnes, y con su sangre serán embriagados como con vino. Y sucederá y conocerá todo hombre que yo, Yahvé, soy el Salvador tuyo. También podemos ver esto en 2 Samuel 23 del 15 al 17 y en Apocalipsis 17 versículo 6 y versículo 16. Jesús habló figuradamente. Si Jesús habló figuradamente, estaría diciendo, por ejemplo, yo les aseguro que a menos que ustedes me persigan, traicionen y maten, no tienen vida. El que come la violencia tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Nada que ver, ¿verdad? Ok. Algunos hermanos añaden que no puede ser literales porque Jesús dice que el espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Eso lo están sacando del versículo 63 de Juan. Pero Jesús no dice mi carne no aprovecha, sino la carne. No está hablando
en la Biblia carne se refiere no solamente al cuerpo físico de un ser humano, sino también al pecado en comparación con la vida del espíritu. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Eso nos lo dice Romanos 7, 5 y 1 Corintios 2, 14, versículos 3 y 4. No andamos conforme a la carne, nos dice Romanos 8. No andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Romanos 8, 4 al 5. Jesús no estaba ofreciendo comer su cuerpo en ese momento. Eso hubiese sido canibalismo. Lo que decía era que por el poder del Espíritu Santo, el Espíritu es el que da vida, pronto su cuerpo sería glorificado. Recuerda que el contexto del capítulo es la Pascua. Lo podemos ver en Juan 6:4. Él estaba apuntando el momento después de su muerte cuando daría a sus discípulos su cuerpo transformado por el Espíritu para la vida del mundo. Porque el Espíritu da vida. El pan que yo daré es mi carne, dice Jesús, la cual yo daré por la vida del mundo. Versículo 51 de Juan 6. En la misa no es el cuerpo de Jesús hombre, como tú y yo, como tú y como yo, lo que recibimos, sino el cuerpo de Cristo glorificado. Cristo no sufre más. No hay sangre de glóbulos rojos y blancos. Por eso decimos cuerpo de Cristo y no cuerpo de Jesús. Hay una diferencia allí. Como el sumo sacerdote lo hizo en la última cena, en la misa el sacerdote representando a Cristo pronuncia sobre el pan y el vino las mismas palabras. Esto es mi cuerpo, esto es mi sangre. Y el Espíritu da vida. Y las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, nos dice Juan 6:6. Ese mismo espíritu que dio vida a la creación en Génesis 1:2 y formó la vida del Mesías en el seno de María, transforma el pan en cuerpo de Cristo. Al citar a Jesús, mis palabras son espíritu y vida, para afirmar que las palabras de Jesús son simbólicas, no tiene sentido cómo reflexionamos. Las palabras de Jesús son espíritu y vida, por supuesto, pero no todas son simbólicas. Cuando Dios dice una cosa, acontece. Lo podemos ver en Isaías 55:11. Su palabra es efectiva. Este es mi cuerpo. Marcos 14, del 22 al 24. No dijo, esto simboliza mi cuerpo, sino esto es. Habiendo dicho Cristo, este es mi cuerpo, ¿quién va a decir, no, Señor, ese no es su cuerpo, es pan nada más? ¿O quién va a decir, esta es mi casa, este es mi amigo? No quiere decir, esto es símbolo de mi casa o esto es símbolo de mi amigo. No. Y es que por 1500 años, hasta después de Lutero, nadie discutió esa creencia de que este es mi cuerpo. Todos lo tenían claro. Es un milagro. Y no es por casualidad que Jesucristo hizo este discurso después de la multiplicación de panes. El milagro para alimentar el cuerpo ahora quiso también alimentar el alma. No busquéis porque no habéis visto las señales, dice Juan 6:26, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que da vida eterna y permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. También en Juan 6:31 al 32 podemos leer, nuestros padres comieron el maná del desierto. Jesús les dijo, ¿no os dio Moisés el pan del cielo? Mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Jesús afirmó que la comida que daría es superior al pan multiplicado y al maná. Y si el pan y el vino no se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo, estas palabras son pura mentira. El pan y el vino normal no son mejores que el maná y lo que alimentó milagrosamente a 5,000 hombres.
Al fin y al cabo, si es como dicen nuestros hermanos separados, que Cristo no hablaba de su propia carne porque decía, la carne para nada aprovecha, entonces todo el capítulo no tiene nada de sentido. Si lo tomamos y lo empezamos a leer, no tendría nada de sentido ese capítulo. Tendríamos que comprender que a pesar de que Jesús acaba de mandar a sus discípulos a comer su carne, luego dice que haber hecho esto no tiene sentido, que nada aprovecha. O sea, come mi carne, pero verás que es una pérdida de tiempo, por decirlo de alguna manera. ¿Es esto lo que estaba diciendo Jesús? Por supuesto que no. La frase, las palabras que yo os he dado, que las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, no quieren decir que lo que acabo de decir es simbólico. La palabra espíritu nunca se toma así en la Biblia. Además, si Jesús aclara que está hablando en símbolos y que la carne, literalmente hablando, nada aprovecha, ¿por qué sin embargo sus discípulos lo dejaron? Si hubiera estado hablando simbólicamente. Es importante notar también que en la última cena Jesús utiliza la palabra cuerpo. Esto es mi cuerpo. Y no utiliza la palabra carne. Esto hace que el asunto sea más claro todavía porque en el pensamiento judío no hay dualismo entre el alma y el cuerpo. Mi cuerpo quiere decir la persona en su totalidad. Esto es mi cuerpo significa esto soy yo. En Lucas 22:19 leemos, haced esto en memoria mía. Los evangélicos piensan que esto quiere decir que celebrar la cena no es más que un recuerdo intelectual, recordando lo que hizo Jesús aquella noche, pero para ellos, Él está presente solo espiritualmente por la comunión, entre comillas, de los creyentes cuando celebran juntos. Pero tenemos que comprender que Jesús está celebrando la Pascua. Y para los judíos, hacer memoria no es solamente recordar un hecho histórico, un recuerdo de algo pasado, sino revivir. Un memorial para los cristianos y judíos es una proclamación eficaz de la obra poderosa que Dios hace de nuevo. Significa que el acontecimiento irrepetible del Calvario se hace realidad en el presente por medio del Espíritu Santo. En el altar, el pan y el vino no quedan solamente como símbolos, sino que se convierten en el Jesucristo de aquel primer Viernes Santo en el lugar de la calavera, de Marcos 5:22. Es algo del pasado que entra espiritualmente en el presente, como lo expresa la palabra griega anamnesis en 1 Corintios, que aparece en 1 Corintios 11:25. Anamnesis viene del griego y significa recuerdo, significa recolección, significa reminiscencia, significa rememoración. En Éxodo 24:8 leemos, entonces Moisés tomó la carne y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Yahvé ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Prefiguran las palabras de Jesús cuando tomó el vino. Bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Eso lo dice Jesús en Mateo 26, versículos 27 y 28. Para completar el pacto, Moisés, en Éxodo 24, Moisés utilizó sangre de cordero y no un símbolo de ella. Igual cuando Jesús, el Cordero de Dios, firmó el pacto nuevo en su sangre. Es importante notar que el único lugar donde Jesús habla del nuevo pacto en su sangre es en la última cena, cuando compartió la copa de vino. Entonces, ¿cómo entendió, por ejemplo, Pablo las palabras de Jesús? De manera que cualquiera, dice Pablo en 1 Corintios 11:27, dice, de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa indignamente, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. O bien,
Abramos nuestra Biblia, versión latinoamericana. Si alguien come el pan y bebe de la copa del Señor indignamente, peca contra el cuerpo y la sangre del Señor. Pablo está hablando de la celebración de la cena del Señor. Y pecar contra el pan es pecar contra el cuerpo, no contra el pan nada más, es pecar contra el cuerpo. Pecar contra la copa es pecar contra la sangre y no pecar y no contra la copa. O sea, cuando está hablando Pablo de que el que come de este pan y bebe de esta copa indignamente será culpable del cuerpo y la sangre de Cristo, no está hablando de nada simbólico. Pablo está diciendo que el que peca contra el pan es que está pecando no contra lo que usted está viendo delante tuyo, con tus ojos físicos, que lo que ves es pan, sino que está pecando contra el cuerpo de Cristo, porque Él está allí presente. Y de igual manera, en la copa, no está pecando contra la copa, está pecando contra la sangre de Cristo. El pan es el cuerpo. Pecar contra Dios es pecar contra el Creador, porque Dios y Creador son iguales. ¿Cómo podrían ser tan grande el pecado vinculado con comer si solamente fuera pan y vino? O sea, no habría un pecado mayor si eso simplemente fuera pan y vino, como dicen ellos. El Creador no nos da solamente cositas que simbolizan. Él mandó a su Hijo para tomar nuestra pobre carne y el Hijo nos da de sí mismo. Qué gran amor ese. Qué gran amor ese del Padre para con nosotros. En el versículo 29 de 1 Corintios 11, Pablo utiliza la palabra diácrino. Diácrino significa discernir. El que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come para contra sí. Eso es lo que está diciendo Pablo. Entonces, los corintios no estaban discerniendo o no estaban dudando de que era el cuerpo de Jesucristo. Si no fuera así, tendríamos que preguntarnos por qué ser juzgados con enfermedad y muerte espiritual si fuera solamente del pan que abusaban. O sea, no habría por qué tener un castigo tan grave si estuviésemos pecando contra una simple fracción de pan. Pablo dice que eran culpables de pecar contra el cuerpo y la sangre de Cristo. Pero, como si no estaba presente físicamente en la comida, Pablo no dice que pecan contra la cena del Señor. No se puede pecar en contra si no se está presente. La conclusión es sumamente clara en estos textos. El que come indignamente es culpable en cuanto a lo que come. Y la persona que come indignamente de la Eucaristía es culpable de ello. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es acaso comunión con la sangre de Cristo? Dice Pablo. Y el pan que partimos, ¿no es acaso comunión con el cuerpo de Cristo? 1 Corintios 10:16. En un folleto llamado Roman Catholics and Communion, los católicos romanos y la comunión, este folleto pertenece al grupo Evangelical Outreach. En este folleto se argumenta que si fuera cierto que Juan 6:53 es interpretado literalmente, que comer su carne y beber su sangre da vida eterna, entonces, ¿cómo pudo haber sido salvado Zaqueo, por ejemplo, en Lucas 19, si la comunión fue instituida solamente en la última cena, Lucas 22? Para la iglesia, nuestra iglesia católica, esta pregunta es igual que preguntar cómo los patriarcas del Antiguo Testamento pudieron salvarse sin conocer y creer en Jesucristo. Y es que la respuesta es que Dios no pide lo imposible, como por ejemplo creer en Jesucristo antes de que Él naciera, o comulgar antes de instituir la comunión, como en el caso de Zaqueo, por ejemplo, o que una persona con con retardo mental crea en Jesucristo para salvarse cuando no tiene la capacidad mental para ello. Jesús no pediría al buen ladrón bautizarse cuando no podía, estaba clavado en la cruz, Lucas 23. Ese folleto dice que la hostia debe tener sabor de carne
si de veras lo es. Pero este argumento es como decir que Jesús debe haber parecido Dios omnipresente cuando estuvo en la tierra y no como un judío regular, si de veras lo era. Sin embargo, apareció como un hombre cualquiera. ¿Quiénes somos nosotros, hermanos, al decir cómo Dios debe o no actuar? ¿Quiénes somos? Si Él quiere que la hostia siga con el mismo sabor de pan, es su deseo. Todo esto fue previsto en el Antiguo Testamento. Es muy importante leer Éxodo 12, por ejemplo, de los versículos 11 en adelante, para entender lo que hacía y pensaba Jesús al celebrar la última cena durante la fiesta de la Pascua. Cada año los judíos reviven la huida de Egipto cuando celebran la Pascua en sus casas, siguiendo las órdenes de Dios. Dice Éxodo 12, en resumen, del versículo 1 al 11. Habló Yahvé a Moisés: en el día 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de la casa. Y aquella noche comerán la carne y panes sin levadura, y si lo coméis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bastón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Yahvé. Eso es en resumen lo que dice Éxodo 12 del 1 al 11. Literalmente, literalmente, carne de cordero y sangre viva. Literal. Para el judío, esta fiesta y la manera de celebrarla es una costumbre perpetua, por mandato de Yahvé Dios. Versículo 17 de Éxodo 12. ¿Por qué comer apresuradamente como Dios manda si hoy en día el judío no tiene que huir de los egipcios, por ejemplo? Es que está reviviendo el acontecimiento. Es así como los católicos cuando celebramos la misa, revivimos la última cena, la nueva Pascua cuando salimos de la esclavitud del pecado. Y como vimos anteriormente, es más que un recuerdo intelectual. No es el mismo significado de una fiesta nacional en la que uno simplemente pues recuerda el pasado, pero no lo revive. No hace presente un acontecimiento pasado. Nuestra Pascua es diferente. Es revivir la última cena. Un encuentro con Jesús en su plenitud en la fracción del pan. Lucas 24, 30, 31. Salmo 107, versículo 9. Sacia al alma menesterosa y llena de bien el alma hambrienta. Salmo 146, versículos del 5 al 7. Bienaventurado aquel cuya esperanza está en Yahvé su Dios, que da pan a los hambrientos. ¿Cómo se sentiría si teniendo hambre el papá de un niño le diera una manzana artificial, por ejemplo, de cera o de madera o plástica, que simboliza una fruta verdadera? Se sentiría terrible, ¿o no? Jesús dijo: ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se lo piden. Estoy leyendo Mateo 7, versículos de 9 al 11. Oiga, pero sin embargo, nuestros hermanos dicen que Jesús no nos da solamente un símbolo del pan del cielo. Si decimos que tenemos hambre y Jesús nos dice: trabajen para la comida que había eterna permanece, la cual el Hijo os dará, y el pan que yo daré es mi carne. No lo dice de manera simbólica. Nos dará algo artificial que solamente es un símbolo, lo que simboliza como la manzana de cera, y les puse anteriormente como ejemplo, que solo representa la comida verdadera. Señor, tenemos hambre de ti. ¿Qué padre hay de vosotros que si su hijo le da pan, cuánto más vuestro Padre dará cosas buenas? No es simbólico. Hermano,
Tal vez como los judíos piensan que es dura esta palabra, ¿quién la puede oír? Creer en Jesús es un acto de fe y un acto de voluntad, no de la sabiduría del hombre, como dice Pablo en 1 Corintios 1:19. Si sigues apartándote de la iglesia que Jesús fundó, sigues el ejemplo de algunos de sus discípulos que también se apartaron de Jesús en aquel día. Y lo vemos en Juan 6:66. Mejor es seguir a Pedro, el líder de los apóstoles, y de vosotros como quiere Jesús. Vuelve a la iglesia, y eso es un mensaje para todas aquellas personas que nos van a escuchar y que no son pertenecientes a la iglesia católica. Vuelve a la iglesia verdadera, porque Jesús mismo dijo que el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Tiene vida eterna. Si el maná del Antiguo Testamento, algo milagroso por cierto, pero solamente fue pan, fue llamado trigo de los cielos y pan de nobles en Salmo 78, 24 y 25, cuánto más es el pan bajado del cielo, Jesucristo mismo. En resumen, podemos decir que hay un sentido profundamente espiritual en Juan 6. Jesús es el pan espiritual enviado por el Padre, dándonos su carne, apunta a su muerte en la cruz. La vida eterna es la fuerza que empuja las palabras de este capítulo, el capítulo 6 de Juan. Pero la gloria de la cristiandad es que no solamente se presenta simbólicamente, sino físicamente también, porque somos seres físicos. Dios ofrece esta dimensión a nuestra fe para bendecirnos. Por eso tomamos parte del sacrificio de Cristo, no solamente al creer en Jesús con nuestra mente, sino también al recibir su cuerpo. Como en un matrimonio cristiano, los dos son una sola carne. Así es con Cristo y su esposa, la Iglesia Católica. Cristo físicamente entra en nosotros y llega a ser uno con nosotros. Puede parecer ridículo, pero como dice Pablo en 1 Corintios 1:23, Dios utiliza cosas absurdas para que los gentiles, que para los gentiles son locura. Jesús usó vino y no jugo de uva. Muchos de nuestros hermanos tratan de convencernos de que Jesús tomó algún tipo de vino sin alcohol, llamado comúnmente mosto. Esto porque condena todo uso de licor, nuestros hermanos, y hasta condenan a los católicos por ser borrachos. Pero, por ejemplo, ¿qué dice la palabra de Dios con respecto a esto? La promesa de Dios incluía una tierra con vino. Joel 2, en el Antiguo Testamento, Joel capítulo 2, versículo 24 nos dice: las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite. Y en Isaías 25:6 dice: y Yahvé de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados. Dios sabe distinguir entre el bien y el mal uso del vino. Aprueba el buen uso, eso sí. Además, si fuera solamente jugo de uva, como dicen ellos, ¿cómo Isaías, por ejemplo, podría hablar de vinos refinados? O como en otras traducciones lo dice, vinos exquisitos. También el apóstol Pablo habla de usar vino para enfermedades. Por ejemplo, en 1 Timoteo 5:23, Pablo dice: ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Si Jesús no quería que tomáramos vino, por ejemplo, ¿por qué cambiar el agua en vino en las bodas de Caná? En las bodas judías, recordemos, la fiesta duraba por lo menos una semana. Así lo atestigua Génesis 29:27 y Jueces 14 del 10 al 12, por ejemplo. Jesús duplicó la cantidad de vino. No es correcto decir que este vino no tenía alcohol, si fuera la excusa, que Jesús hizo vino, pero ese vino no tenía alcohol.
Se usa aquí la misma palabra griega oinos que Pablo utiliza para decir que no se debe emborrachar. También la utilizó, por ejemplo, para condenar a los corintios por embriagarse en la cena del Señor. En 1 Corintios 11, del 20 al 22, aunque tomar con moderación no era malo, en eso estamos de acuerdo, tomar con moderación no era malo, dice 1 Corintios 11, del 20 al 22, ¿por qué pues? ¿No tenéis casas en qué tomáis, en qué coméis, en qué bebéis? Quiere decir que ese vino tiene alcohol. Si no, ¿por qué prohibir embriagarse si es solamente jugo de uva? El jugo de uva no te va a embriagar. Te embriagará el vino que contiene alcohol, ¿cierto? En Juan 2, del versículo 7 al 10, la palabra vino es la misma palabra griega que usa Pablo en su primera carta de Timoteo, en el capítulo 3, versículo 8, y en el capítulo 5, versículo 23. El maestro es Sala, en Juan 2, el mayordomo de la boda, no hubiera dicho qué buen vino era ese si hubiese sido solamente jugo. Hubiera dicho, qué buen jugo, por ejemplo. Qué buen jugo ese vino. Lástima que no es vino, pero qué buen jugo de uva. No, el maestro Sala identifica que es un muy buen vino, fino el vino. Por ejemplo, el teólogo Stanley Horton es un teólogo biblista de la iglesia, de la denominación, perdón, Asambleas de Dios. Este teólogo Horton dice que mosto es vino nuevo, no es jugo de uvas, sino una palabra que significa un vino especialmente intoxicante, el que se hace de uvas dulces. ¿Eso dónde lo dijo él? En el Espíritu Santo revelado en la Biblia, es un texto, así se llama el libro, El Espíritu Santo revelado en la Biblia, de la edición de la editorial Vida, una editorial con base en Estados Unidos, que tiene ediciones de 1976 y una edición revisada en 1992. De ese libro saca esa frase. Esta frase viene, ojo, esta frase viene de uno que está en contra de tomar, por su creencia, es de las asambleas de Dios. Él dice que el mosto es un vino nuevo y que es un vino especialmente intoxicante, o sea, que tiene alcohol. Y eso lo dice alguien que no está de acuerdo en tomar. Jesús no se emborrachó, pero sí tomó vino, por ejemplo. Los fariseos lo criticaban por no ayunar, hasta le llamaron un comilón y un bebedor de vino, por ejemplo, así llamaban a Jesús en Mateo 11. Si no, si no lo hubieran criticado, por ejemplo, a Jesús por tomar vino, si no hubiese sido, si nunca lo hubiese bebido, por ejemplo, no podrían criticarlo si no lo bebió. Veamos el contraste con Juan, que no tomaba. Vino Juan, nos dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo en Mateo 11. Vino Juan, que no comía ni bebía, como los evangélicos, pongamos entre comillas, y dicen, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino. Es claro que la Biblia condena las borracheras, estamos totalmente claros, y eso como católicos también lo tenemos muy claro. La Biblia condena las borracheras en Gálatas 5:21, en Efesios 5:18, etc. Pero dice otras cosas sobre el uso del vino también. Por ejemplo, en el Salmo 10, versículo 15, leemos que Dios hace producir el vino que alegra el corazón del hombre. El tomar vino no es igual que el emborracharse. Es la cantidad excesiva lo que es malo. Eso sí es malo, la cantidad excesiva. Los diáconos no deben tomar demasiado vino. Dice Pablo en 1 de Timoteo 3:8. Lo dice así literalmente, no dados a mucho vino. Hablando de los diáconos. Nosotros como iglesia católica estamos en contra de la borrachera, pero no en contra de la persona. Su sabiduría, la iglesia y su madurez le permite distinguir entre su buen y su mal uso. La Biblia dice que juzgar y criticar al borracho es peor que la borrachera misma. Ojo, la misma Biblia dice que juzgar y criticar al borracho es peor que la borrachera misma.
¿Y dónde lo dice? En Génesis 9, 21 y 27. Génesis 9, 21 y 27. Al citar, por ejemplo, Gálatas 5, 20, para criticar a los católicos que se emborrachan, los hermanos nuestros separados olvidan que Pablo también condenó a la vez el sectarismo y las divisiones. Que eso, o las divisiones y los partidismos, como lo dice la Biblia, Dios habla hoy, la versión de la Biblia Dios habla hoy. Y puse delante de ellos la comida, dice Oseas 11:4. Venid, comed mi pan y bebed mi vino, dice Proverbios 9:5. Por ejemplo, otros hermanos, los testigos de Jehová, celebran su cena solamente una vez al año. Los presbiterianos, 4 veces al año. Los bautistas en general, cada mes. Pero la Iglesia Católica sigue a los primeros cristianos que celebraban cada semana, Hechos 27, el primer día de la semana. No perdamos ninguna otra semana sin poder comer el pan de la vida que desde el primer siglo comen los cristianos. ¿Qué dice, por ejemplo, la iglesia primitiva sobre la verdadera presencia de Cristo? San Ignacio de Antioquía, en el año 110, en su carta a los romanos, San Ignacio dice: el pan es la carne de Jesucristo, el vino la sangre. Eso lo dice en el capítulo 7, verso 3 de la carta a los romanos de San Ignacio de Antioquía. Obviamente no está dentro de la lista del canon bíblico. También San Ignacio de Antioquía decía en la carta a los esminiotas: desde el capítulo 6, verso 2, hasta el capítulo 7, verso 1, resume que algunos malos se apartarán de la iglesia por no confesar que la Eucaristía es la carne de nuestro Señor Jesucristo, la misma que padeció por nuestros pecados. Así de claro lo tenía la iglesia primitiva con respecto a la Eucaristía. En la Didaje, por ejemplo, la enseñanza de los apóstoles, las oraciones del ofertorio de la misa vienen desde el capítulo 14. Dice: la misa es un sacrificio puro. Este es el sacrificio del que dijo el Señor: en todo lugar y en todo tiempo se me ofrece un sacrificio puro porque yo soy Rey grande. Así lo dice la Didaje. Otro santo, San Justino Mártir, allá en el año 151 decía, en su primera apología, punto 65 y punto 66, San Justino describe la misa católica que celebraban en aquel tiempo. Y en el capítulo 66, San Justino dice que el pan no es cualquier pan, ni el vino cualquier bebida, sino Jesús, que por el poder de su palabra nos alimenta con su cuerpo y su sangre, el mismo cuerpo y sangre de nuestra naturaleza que Él toma para hacerse hombre, porque recibimos de los apóstoles que Jesús dijo: esto es mi sangre, y se la dio. Así es claro lo tenían. Ireneo, por ejemplo, en el año 189, en su texto Contra las herejías, un libro maravilloso que recomiendo su lectura, en el capítulo 4, de los versos 32 al 33, dice: el vino y el pan, al recibir las palabras de la consagración, se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo. Estamos hablando de los 2 primeros siglos de la iglesia, y así de claro tiene la iglesia lo que es la Eucaristía. También podemos encontrar textos de Clemente de Alejandría en el año 191, en el libro El Pedagogo, Tertuliano en el año 210, con el texto La Resurrección de los Muertos, Hipólito en el año 217, con el texto llamado Fragmento del Comentario sobre los Proverbios, Eusebio, Pruebas del Evangelio, por ejemplo, Orígenes en el año 248, Homilías sobre Números, Tertuliano sobre la oración, la resurrección del cuerpo y la corona, San Cipriano en el año 251, Epístola a los que dejaron de asistir, en el concilio de Nicea, en el primer concilio de Nicea, en el año 325, en el canon 18,
establece muy bien y tiene muy claro el tema de la Eucaristía. Cirilo de Jerusalén en el año 350 sobre las lecturas catequéticas. En fin, el carácter sacramental de la Eucaristía está indicado manifiestamente en la Sagrada Escritura. No encontramos en efecto con impresiones típicas sacramentales, principalmente a propósito de la sangre, la cual se dice derramada por muchos para remisión de los pecados, como lo leemos en Mateo 26-28. Mayor fuerza tiene el texto de San Lucas cuando dice sobre el cáliz, es derramado, en Lucas 22-20. Pues así más claramente aparece que no se trata de la sangre derramada en la cruz, sino de la sangre contenida en el cáliz. Se trata, por tanto, del sacrificio ofrecido por Jesús en la última cena, que es indisoluble unión con el sacrificio de la cruz. Del libro que ustedes pueden tal vez buscar, se llama Textos Eucarísticos Primitivos, en el tomo 1, de los Evangelios hasta fines del siglo IV, lo escribe Jesús Solano. Eso lo pueden encontrar de la editorial BAC de España. Es un libro que se redactó en 1952. Eso es lo que nos dice ese texto. El erudito protestante, por ejemplo, este erudito de apellido Kelly, J.N.D. Kelly, admite que la enseñanza eucarística, ojo, admite que la enseñanza eucarística desde el principio era realísticamente sin cuestionamientos. Es decir, que el pan y el vino consagrados fueron tomados y tratados y designados como el cuerpo y la sangre del Salvador. Eso lo dice Early Christian Doctrines en la página 440 y en las páginas 197 y 198. San Ignacio de Antioquía claramente declara que el pan es la carne de Jesús, la copa su sangre. Enseña que el pan y el vino son verdaderamente el cuerpo y la sangre del Señor. Y eso lo admite este erudito protestante J.N.D. Kelly. Hablemos sobre el banquete y el sacrificio. La misa o la Eucaristía es el culto principal de nuestra iglesia. Esta celebración se deriva de la última cena y está dividida en dos partes: la palabra de Dios, Antiguo y Nuevo Testamento, y el partimiento, la fracción del pan mencionada en Hechos 2:42. Un modelo de esta celebración es la de Jesús con los discípulos de Emaús. Les explicó que el Antiguo Testamento refería a él y después celebró con ellos la fracción del pan, Lucas 24. Vemos a los primeros cristianos siguiendo este ejemplo. En Hechos 27, por ejemplo, el primer día de la semana, es decir, domingo, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba. Y así salió, nos dice Hechos 20, de los versículos 7 al 11. Un sacrificio. En este sacramento, y voy a leer la confesión de Westminster en el capítulo 29, en el artículo B de ese capítulo 29, dice: en este sacramento, la cena del Señor, Cristo no es ofrecido a su Padre ni se hace ningún verdadero sacrificio. Eso es lo que dice esa confesión. Solamente es una conmemoración del único ofrecimiento de sí mismo y por sí mismo en la cruz. Así que el sacrificio papal de la misa, y esta confesión de Westminster es una confesión protestante, la estoy leyendo para poner de ejemplo. Así que el sacrificio papal de la misa, como ellos la llaman, es la injuria más abominable al único sacrificio de Cristo, la única propiciación por todos los pecados de los elegidos. Eso es lo que dice esa confesión de Westminster en el capítulo 29, artículo B. Pero la Iglesia Católica enseña que la misa, además de ser un banquete de acción de gracias, la Eucaristía, es también un sacrificio.
Se va en contra de esa declaración que hace esa confesión de Westminster. Nuestros hermanos protestantes, citando, por ejemplo, Hebreos 9, de los versículos del 27 al 28, argumentan que no puede ser un sacrificio porque esto sucedió una sola vez en el Calvario y que la iglesia está de acuerdo en que Jesús murió una sola vez por siempre. En eso estamos de acuerdo. La iglesia está de acuerdo en que murió Jesús una sola vez y para siempre. Con lo que no está de acuerdo es con que ellos dicen que eso no es un sacrificio. Y en eso no estamos de acuerdo. El sacrificio de Cristo en la cruz fue único y suficiente para expiar los pecados de todos y no se le puede repetir, dicen ellos. Pero hay más sobre el sacrificio de Jesucristo. Es más preciso decir que su muerte aconteció una sola vez y no volvió a repetirse. Pero vemos que la misa revive, reactualizando, hace presente de nuevo, reactualiza el sacrificio. Jesús no muere, pero la misa es un verdadero sacrificio que aplica a los hombres los frutos del Calvario. Es una actualización sacramental de este mismo sacrificio. La última cena del Señor y el Calvario forman una unidad. En Marcos 14:1, la última cena sucedió durante la fiesta de la Pascua. Jesús hubiera podido celebrar la cena cualquier otro día, pero lo hizo durante esa fiesta y le dio un nuevo sentido. Para entender la última cena, la misa, tenemos que saber qué hizo Jesús. La Pascua se celebraba cada año. Todavía la celebran los judíos, de hecho. Es la conmemoración de la liberación de los israelitas de la esclavitud en Egipto. El ángel de la muerte pasó por encima de cada casa que fue untada con la sangre de un cordero. Después las familias comían el cordero. No fue suficiente untar el dintel de la casa con la sangre. Tuvieron que comer, y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, nos dice Éxodo 12:8. El cordero tuvo que ser sin defecto, versículo 5 de Éxodo 12, como prefigura de Cristo, el Cordero de Dios, que lo vemos en Juan 1:36. Quien también es sin mancha, nuestro Señor Jesucristo es puro, sin mancha, sin defecto alguno. En esta celebración Dios realizó una alianza, un pacto con su pueblo. Y en Éxodo 24 completo, pero vamos a tomar del versículo 7 al 8, narra que Moisés roció el pueblo con la sangre del cordero para sellar ese pacto. Ahora Jesús celebró esta misma fiesta, pero la transformó. Es su sangre la que salvaría de la muerte del pecado, no la del cordero. El pan que se usa en la fiesta de Pascua y en la misa es pan sin levadura. Con el pan en sus manos Jesús dijo, esto es mi cuerpo. Recordemos lo que hemos dicho ya sobre el capítulo 6 de Juan, el discurso de Jesús sobre comer su cuerpo, se dio cercano a la Pascua. Se puede ver en esto el vínculo entre el discurso y la celebración de la última cena. Esto es mi sangre del nuevo pacto. Marcos 14:24 y Corintios 11:25. Alude ese texto al pacto, al antiguo pacto mencionado en Éxodo 24. También existe dentro de la celebración eucarística, en la parte judía, la historicidad del texto, 4 copas. Entraban en la celebración de Pascua más de una copa de vino. Eso lo podemos ver en Lucas 22:17 al 20. Si hoy se celebrara la Pascua con una familia judía, la celebración sería con 4 copas. Fue la tercera copa de vino que Jesús cambió en su sangre. Así Pablo identifica la copa de bendición con la copa de la Eucaristía en 1 Corintios 10:16. Él dijo algo que hubiese sorprendido a los apóstoles. No beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que no lo beba de nuevo en el reino de Dios, nos dice nuestro Señor en Marcos 14:25. Qué sorpresa era para los apóstoles, hermanos, porque ellos sabían que todavía quedaba otra copa en la fiesta pascual, pero Jesús no la tomó. ¿Dónde está la última copa para terminar la fiesta de la Pascua? La fiesta que Jesús celebraba en la última cena
no había terminado. Le daría otro sentido a la copa y a la fiesta. La cuarta copa, en Marcos capítulo 14, versículo 36, dice Jesús: Padre, aparta de mí esta copa. Aquí está la copa de la cual Jesús habló, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Es el sufrimiento y la muerte en la cruz. La celebración de la última cena continúan en la pasión del Señor. En el Calvario terminaría la Pascua y la cena. Sería un solo acto de sacrificio pascual. El Calvario representa el sacrificio del Cordero perfecto. La túnica que llevaba Jesús era como la que usaba el sacerdote judío para los sacrificios en el templo, porque Él es el sacerdote supremo. En el camino al Calvario, los soldados le ofrecieron vino a Jesús, en Marcos 15, 23, pero Jesús no lo tomó. Había dicho que no tomaría hasta aquel día cuando lo bebiera en el reino. Luego en la cruz Jesús dijo: tengo sed. ¿Será que de repente Jesús tenía sed? No. Hacía horas que estaba sufriendo de sed por la pérdida de sangre y en un clima desierto, imagínense, hermanos. Pero ahora en la cruz, Él quiere terminar la última cena, la última copa de la Pascua, para que la escritura se cumpliese, como lo dice Juan 19, 28. Los soldados le daban vino agrio. Vino agrio en griego es oxos, o le daban algo que se llama atún, pero con M, atún, o el griego oxos. Ese es una especie de vinagre para los soldados comunes, es un vinagre común y corriente. Y esta vez sí lo bebe. Se lo dan con una rama de hisopo, igual a la que usaron cuando untaron la casa con la sangre del cordero en Éxodo 12:12. Luego Jesús dice: todo consumado es. Bueno, ¿y qué es consumado si Jesús no ha resucitado todavía? Él fue resucitado por nuestra justificación, dice Pablo en Romanos 4:25. Es la última cena de la Pascua la que está concluida. Y es de notar que el nombre de la cuarta copa era la copa de la consumación. Así se llamaba la cuarta copa, la copa de la consumación. Y lo que dijo Jesús en hebreo, obviamente, es exactamente lo que decía el padre de familia cuando terminaba la cuarta copa. La Pascua celebraba el acontecimiento de la muerte de los primogénitos de los egipcios. Ahora es Jesús quien es el primogénito sacrificado para salvar no solamente a los judíos, sino a todo el mundo. Él es la Pascua que nos libera. Es la sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada, pero no terminó la fiesta en la mesa. Para los judíos no era suficiente untar la puerta para salvarse, había que comer. Y nosotros, los del nuevo pacto, los de la nueva alianza, tenemos que celebrarlo también. Hacer esto en memoria de mí. 1 Corintios 11:24. Y no es por casualidad que la palabra de Dios vincula recordar o hacer memoria con sacrificio. En Hebreos 10:3. Los únicos dos lugares donde se habla de holocausto son en Levítico 24:7 y en Números 10:10. También los tópicos del Salmo 33 y 39 hacen un enlace entre pan y sacrificio. Por eso Pablo dice en 1 Corintios 5:8 que celebremos la fiesta para mantener presente el sacrificio. O como dijo Jesús: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Para salvarse de la muerte, los judíos en Egipto no comieron una cosa que representaba un cordero. Comieron cordero, el animal real, literalmente comieron cordero, no algo que lo representaba. Tampoco creemos los católicos que comemos solamente un símbolo del Cordero de Dios. Moisés no roció algo que simboliza
la sangre del cordero. Moisés roció verdadera sangre de cordero. Jesús es nuestro sacrificio. Fue sacrificado una vez en el Calvario, pero tenemos que comer su cuerpo para cumplir la alianza. La última cena fue un revivir la Pascua. Nuestra misa es un revivir la última cena. No es solamente un recuerdo. La misa no es otro sacrificio, sino la participación en el mismo y único sacrificio de Cristo en la cruz. Igual como la Pascua para los judíos de hoy, es participar en aquella noche cuando celebraban su liberación de Egipto. El pasado es un hecho presente, el pasado es hecho presente, es la anémnesis. Haced esto en memoria mía. Tenemos que distinguir, hermanos, entre la muerte de Cristo y el sacrificio en la cruz. La iglesia sabe que Cristo murió de una vez para siempre. No muere en la misa, pero su sacrificio es hecho presente en cada una. La Santa Cena está infinitamente vinculada con el sacrificio del Calvario. Todas las veces que coméis este pan y bebéis esta copa, la muerte del Señor anunciéis hasta que Él venga, nos recuerda 1 Corintios 11:26. Y Juan, el apóstol Juan, presencia la misa celestial. Era un domingo, el día del Señor, en Apocalipsis 1:10 lo podemos leer. Era un domingo cuando el autor del Apocalipsis vio a Jesús, y dice capítulo 5, versículos 5 al 6 de Apocalipsis. Y miré, y vi que en medio del trono estaba en pie un cordero como inmolado. ¿Cómo vio Juan a Jesús? Como rey triunfante, como el león de Judá. Lo vio en su gloria como un cordero inmolado. Espiritualmente, el cordero sigue. La misa refleja y participa en la celebración celestial, como decían los padres de nuestra iglesia primitiva. El autor de la carta a los hebreos habla de la posibilidad de que Jesús sea sacrificado nuevamente por nuestros pecados, y recayeron. Serán otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Lo leemos en Hebreos 6:6. Por ejemplo, en la versión de la Biblia de Dios habla hoy, que es la versión protestante, leemos, porque ellos mismos están crucificando otra vez al Hijo de Dios y exponiéndolo a la burla. Obviamente Jesús no es sacrificado de igual manera del Calvario. El sentido es meramente espiritual. Nosotros participamos en esta copa, este sacrificio. Por causa de ti, dice Romanos 8, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Versículo 36 de Romanos 8. Es más, Marcos 10, capítulo 38. ¿Podéis beber de la copa que yo bebo? ¿O ser bautizados con el bautismo con el que yo soy bautizado? Preguntó Jesús en ese texto de Marcos. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Gálatas 2:10. Jesús claramente se refiere al sacrificio durante la cena. La copa es el nuevo pacto en mi sangre. El sello del nuevo pacto entre Dios y el pueblo con su sangre. El nuevo sacrificio en la sangre de Cristo es capaz de sellar el nuevo pacto como el sacrificio de animales lo era para el Antiguo Testamento. Es por medio de la Eucaristía que Pablo entiende que se cumplió la profecía de Malaquías de que la mesa del Señor en Jerusalén será reemplazada por el sacrificio cristiano, la nueva mesa del Señor. Por tanto, dice el texto, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Mirad a Israel, según la carne, los que comen de los sacrificios, ¿no son partícipes del altar acaso? ¿Qué digo, pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios, nos dice Pablo. No podéis beber de la copa del Señor y de la copa de los demonios.
No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Eso lo leemos en 1 Corintios 10, del 14 en adelante. Notemos cómo Pablo ubica los sacrificios en el templo judío, los sacrificios paganos y la Eucaristía en la misma categoría, mesas sacrificiales, altares a los cuales la gente participa por comer los sacrificios y así comulgar con la divinidad. Otro enlace entre la última cena y la cruz es el agua y la sangre que salieron del costado de nuestro Señor crucificado, que nuestra iglesia en sus inicios entendió como símbolos representando el bautismo y la Eucaristía. Los hermanos citan, por ejemplo, la carta a los hebreos para decir que no hay otro sacrificio, que el sacrificio de Cristo en la cruz fue una sola vez para siempre. En eso estamos de acuerdo. Pero mirando más la carta a los hebreos, ¿qué vamos a ver? En Hebreos 7, 11, 18 y versículo 28, en los hebreos pone al lado del sacrificio levítico del Antiguo Testamento, lo pone a un lado. No el sacrificio memorial de Cristo instituido en la última cena. Los sacrificios levíticos eran parte de la ley. El contexto de Hebreos del capítulo 7 al capítulo 9 no se opone al sacrificio de Cristo, sino al sacrificio mencionado en el libro del Levítico. Un segundo punto. El sacrificio memorial de Cristo no está bajo la ley, sino dentro de la promesa o juramento de Dios. Hebreos 7, 20, 21. Hagamos una nota. Sacramento viene de la palabra latina para juramento. ¿Sí? Es la misma distinción entre ley y promesa que encontramos en Romanos 4, versículos 13 al 17 y en Gálatas 3, versículos del 5 al 22. Un tercer punto. Puesto que Jesús es sacerdote para siempre, su oficio de ofrecer sacrificio continúa, viviendo siempre para interceder, como vemos en Hebreos 7:25. Hermano, si todos nuestros pecados son perdonados y estamos salvos para siempre, como dicen ellos, ¿por qué Jesús sigue entonces intercediendo por nosotros? ¿No sería contradictorio? Porque la parte de los argumentos de ellos es que salvo siempre es salvo, ¿no? O sea, sería muy tonto, muy inútil, y tendríamos que borrar ese texto de la Biblia si creyésemos que estamos salvos. Entonces Jesús está intercediendo por nosotros vanamente. La Biblia dice en Romanos 3:25, y Él es la propiciación por nuestros pecados. La misma palabra utilizada en Romanos 3:25 es utilizada en Hebreos 7:25, donde habla de Cristo ofreciéndose como sacrificio por los pecados. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, nos recuerda 1 Juan 2:1. No es solo de una vez para siempre. Su ministerio de propiciación, el de Cristo, por nuestros pecados continúa, sigue. Un cuarto punto. La primera intercesión al Padre tuvo lugar en la cruz. Su intercesión continúa en el sacrificio memorial. No es un nuevo sacrificio, sino el mismo sacrificio, pero de una manera no sangrienta. Sacrificio no quiere decir morir para ofrecerse a sí mismo. Es decir, Cristo no derrama su sangre como lo hizo en el Calvario. Sin embargo, se ofrece al Padre en Eucaristía. Cristo murió en la cruz una vez para siempre. Es decir, que para toda la humanidad en toda la eternidad. No va a volver al Calvario para morir. Pero la representación, o sea, el hacer presente de este sacrificio es ofrecida al Padre por su sacerdocio eterno. Un quinto punto de Hebreos. La palabra memoria o conmemoración que utiliza Jesús en la última cena es la palabra anamnesis, ya la mencionamos anteriormente, que traduce la palabra hebrea
ascará. Esa palabra hebrea se utiliza 7 veces en el Antiguo Testamento para referir a los sacrificios. Se utiliza en Levítico 2:2, Levítico 2:9, Levítico 2:16, Levítico 5:12, Levítico 16:15 y Números 5:26. Obviamente el texto de la Septuaginta. Es significativo que anamnesis sea solamente utilizado 4 veces en el Nuevo Testamento. La cuarta de ellas en Hebreos 10:3, refiriendo a un sacrificio memorial. El uso de anamnesis por Jesús en Lucas 22:19 subraya entonces la dimensión del sacrificio de la Eucaristía. Jesús está diciendo, cuando hagan esto, hacedlo en sacrificio memorial de mí. Y eso es lo que está diciendo Jesús en Lucas 22:19. Sobre el uso de anamnesis, en Lucas 22:19 también, es aún más significante porque subraya el aspecto de sacrificio, puesto que existía otra palabra griega que Lucas hubiese podido utilizar al escribir el texto evangélico para referirse a un memorial, pero no de sacrificio. Y esa palabra hubiese sido nemosinum. Nemosinum aparece en Mateo 26:13, en Marcos 14:9 y en Hechos 10:4, pero Lucas no la utiliza. Si no hubiese sido un sacrificio como lo es la palabra anamnesis, Lucas hubiera perfectamente utilizado esta otra palabra griega, pero no la usó. Ahora, otro argumento protestante. Dicen que no hay más sacrificio después de la cruz. Entonces, si es así, no debemos de obedecer la palabra de Dios que nos dice hacer sacrificios de nuestro cuerpo, como lo dice en Romanos 12:1. Sería tonto ponerse a hacer esto que nos recomienda Romanos 12, si no hubiese más sacrificio después de la cruz. De nuestros donativos, por ejemplo, en Filipenses 4:18, o de las alabanzas en Hebreos 13, podemos ofrecer nuestros cuerpos como sacrificios y todo está cumplido en la cruz. Sería tonto, ¿no? No habría que ofrecer ni más donativos, ni más alabanzas, ni nuestro mismo cuerpo, si no hubiese un sacrificio más después de la cruz. En resumen, la carta a los Hebreos admite y advierte a los recién bautizados que no vuelven al sacrificio anterior que no trae salvación, sino que sigan con la nueva Pascua y que no se dejen de congregar. Eso lo podemos leer en Hebreos 10:25. La implicación es clara. El sacrificio de la misa, nuestra nueva Pascua, seguía. Tenemos un altar. No tiene sentido si no hay sacerdotes. Claro, tenemos un altar del cual no tiene derecho de comer los que sirven al tabernáculo. Acordaos de vuestros pastores, dice Hebreos 13:7. ¿Hay más pruebas bíblicas con respecto a todo este tema? Claro que sí. El Antiguo Testamento predice que Jesús ofrecía un sacrificio de pan y de vino a Dios. Melquisedec, un sacerdote que prefigura a Cristo, ofreció esto y bendijo a Dios en Génesis 14:18 al 20. Ahora bien, el Salmo 110 dice, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Versículo 4 del Salmo 110. En Hebreos, Cristo es este sacerdote. Hebreos 5, del 5 al 6. Un sacerdote es uno que ofrece sacrificio. En el caso de Jesús, Él es a la vez sacerdote y sacrificio. ¿Dónde se encuentra la forma del sacrificio eterno? Sacerdote para siempre. ¿Dónde se encuentra entonces la forma del sacrificio eterno de Jesús que sea de acuerdo al sacrificio ofrecido por Melquisedec y entonces distinto del Calvario? El de Melquisedec era en forma de pan y vino. Nosotros creemos que lo único que cumple esto acontece en la misa donde Jesús mismo se ofrece para siempre al Padre en sacrificio bajo la apariencia
del pan y bajo la apariencia del vino. Vimos también que la última cena empezó el sacrificio de Jesús culminado en el altar de la cruz. Esto es mi cuerpo por vosotros dado. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre por vosotros, que por vosotros será derramada, nos recuerda Lucas 22. En estos casos los verbos dado y derramado están en el presente, lo cual muestra que se refiere no únicamente al sacrificio de la cruz. Además, dado o derramado indica una inmolación en la cena. El profeta Malaquías decía en el capítulo 1, versículo 11, en todo lugar se ofrece a mi nombre una ofrenda limpia. Cristo es esa ofrenda limpia. El sacrificio del Calvario ocurrió una sola vez y en un solo lugar. ¿Qué profetizó Malaquías entonces? Para nosotros son las misas celebradas a toda hora y en todo el mundo, donde se realiza el sacrificio de Cristo profetizado por Malaquías. Si no es allí, ¿dónde podemos decir que se cumple la profecía? Entonces, Hebreos 9, 25 al 27 nos muestra que Jesús no muere más. Él ofreció su vida una sola vez y fue entronizado como Rey de justicia, como Rey de paz, como sumo sacerdote. Y es exactamente así que el Padre mira el sacrificio, el ofrecimiento perfecto y perpetuo de su Hijo amado Jesucristo. Si hubiese terminado, no habría sacrificio eterno. Tú eres sacerdote para siempre. Nos lo recuerda Hebreos 5. Y los sacerdotes llegan a ser muchos, y los otros sacerdotes, perdón, llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar, mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. El sacrificio no sangriento de la misa aplica los méritos de Cristo ganados de una vez para siempre en la cruz. Aunque no muere más, su sangre derramada en el Calvario es ofrecida al Padre perpetuamente por él. Si no, pues no habría necesidad de un altar aquí en la tierra, como dice Hebreos 13:10, ¿verdad? Que dice, no tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. O sea, a los judíos, no tienen derecho de comer de ese. O como lo dice también 1 Corintios 9:13, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que les sirven del altar participan? Es más, una más, Hebreos 13:15. El sacrificio de una vez para siempre de Jesús es un hecho presente encima de nuestros altares en la misa. Así que, dice Hebreos 13:15, ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza. Al fin y al cabo, nuestros hermanos que se fijan en Hebreos 9, nuestros hermanos no católicos que se fijan en Hebreos 9, se oponen a la enseñanza católica nuestra del sacrificio en la misa. Y algunos dirán, yo no soy católico romano porque como evangélico, poniendo un ejemplo, creo que cuando Jesús murió en la cruz, murió una vez y para siempre. Y por lo tanto yo nunca podría creer en la fantástica herejía de la iglesia romana que declara que cada vez que uno de sus sacerdotes ofrece la misa, Cristo es crucificado nuevamente en ese altar romanista. En el libro Un católico investiga el Evangelio, en las páginas 21 al 20 y página 22, el autor protestante supone el siguiente diálogo con un hermano nuestro, con un católico, hace la ejemplarización y dice, voy a suponer que tú eres el Señor Jesús, estás a la diestra de Dios manejando todos los asuntos del universo, eres el objeto de la admiración de millones y millones de ángeles y santos. Ahora, numerosísimas veces al día llega el mandato de unos ínfimos gusanos de la tierra, así nos trata, de unos ínfimos gusanos de la tierra. Bájate inmediatamente, Jesús, te quiero sacrificar y comer. ¿Qué te parece? ¿Cuál sería tu reacción? Y el católico contesta en ese ejemplo,
Yo diría que estaban locos y blasfemos. El evangélico responde, entre otras cosas, que Cristo diría, ya no muero, la muerte no me domina. Pero hermano, en la misa el sacerdote dice, santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. El sacerdote no dice, por ejemplo, bájate inmediatamente, Jesús, que te quiero matar. Es el Espíritu el que realiza el milagro. Además, Jesús es omnipresente, no necesitaría bajar. Por otro lado, llamar a los sacerdotes ínfimos gusanos, como lo menciona este texto de este autor evangélico, un católico investiga el Evangelio, sería faltar al mandamiento del amor. Para nosotros eso es un error de interpretación. Hebreos 9, si examina el antiguo pacto, Moisés toma la sangre de los becerros y machos cabríos para purificar el tabernáculo. Bajo la antigua alianza, el sacrificio tuvo que ser repetido por la remisión de los pecados. En la dispensación cristiana, la sangre de Cristo fue derramada una sola vez, pero es ofrecida continuamente al Padre. ¿Cómo puede ser esto? Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. De hecho, la Biblia dice que el sacrificio es ofrecido desde la fundación del mundo. El Cordero fue inmolado desde el principio del mundo, nos lo recuerda Apocalipsis 13:8. Este no está fijo en el tiempo. Lo que Jesús hizo en el pasado es para Dios presente ahora. Y Dios puede hacer que el sacrificio de Cristo en el Calvario se haga presente para nosotros en la misa. Todas las veces que coméis, nos recuerda 1 Corintios 11:26, todas las veces que coméis este pan y bebéis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Hasta acá el tema del día de hoy de la Eucaristía, presencia real o simbólica. No quise tratar el tema con otros textos o en otra forma de presentarlo, puesto que sabemos de que los hermanos que están primeramente recibiendo este tema, pues son ministros extraordinarios de la comunión, que por ende también sabemos que creemos profunda y enormemente en la presencia real de Cristo, en todo su cuerpo, su alma, su divinidad, en la Eucaristía, sino que se quiso tratar este tema un poco más a profundidad con ciertos estudios de las Escrituras y de la doctrina patrística para darle un poquito más de profundidad al tema y poder crecer en la fe y en el conocimiento de qué significaba todo lo que estaba aconteciendo la noche en que nuestro Señor Jesucristo pues instituye la Eucaristía y se presenta a sí mismo como el pan y el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Les paso a recordar, hermanos, nuestras redes sociales. Puedes seguirnos en Twitter como Defiende tu Fe, en Facebook como defiendetufe.cr y nos puede encontrar también en nuestro canal de YouTube como Defiende tu Fe CR. Si desea contactarse con nosotros, lo puede hacer mediante el correo electrónico info@defensacatólica.com, info@defensacatólica.com, o escribirnos a nuestro WhatsApp o a nuestro Telegram al número 8587-7000. Para quienes están fuera de Costa Rica viendo este video, sería 506, que es nuestro código de país, 8587-7000. También, de manera voluntaria, si así lo tiene bien, pues recibimos donaciones para poder continuar con este ministerio. Puede ser por Simple Móvil al teléfono 7104-6658. También puede hacerse mediante una transferencia bancaria vía Simple
con el número de cuenta que aparece en pantalla, que es el CR 0201 5202 0011 0078 3806. Esa cuenta es de nuestra hermana del Ministerio Católico, la facilitó y la prestó y la tenemos exclusivamente para los designios del ministerio. Esa cuenta es de nuestra hermana Estefanía María Ramírez Torres, y la cédula para que puedan hacer la transferencia es 1-1154-0968. Por lo demás, muchísimas gracias, bendiciones, gracias por su tiempo, gracias por su atención, que el amor y la paz de nuestro Señor Jesucristo pues, haya sido derramado en esta noche sobre ustedes, y la sabiduría del Espíritu Santo pues les llene para que podamos masticar, meditar, profundizar, analizar, volver a estudiar estos textos y estas citas y comprender aún así más el misterio maravilloso, increíble, que es la presencia real y completa de nuestro Señor Jesucristo en todo su cuerpo, sangre, alma y divinidad en la forma eucarística, en Eucaristía. No sé si abrimos micrófonos, si tienen alguna duda o consulta, alguna de las personas que nos están conectadas en vivo en este momento. Bueno, para mí excelente. Solo para simplificar todo el capítulo 6 de Juan, que es maravilloso, ¿ah? Uh-huh. Acuérdense que Jesús de antemano sabía que el evangelio no era fácil. Mucha gente llegó y lo remitieron y ellos dijeron que qué difíciles son estas palabras, y mucha gente se retiró, ¿verdad? Entonces, Exacto. incluso mismo Jesús le dijo a los discípulos, ¿ustedes también se quieren ir? Pero Uh-huh. ¿qué dijo Pedro? Tú tienes palabra de vida eterna, tú eres el Mesías, y yo eso es lo que también creo, ¿verdad? Y, Igual, así como la conmemoración de nuestra Sagrada Eucaristía, igual así conmemoran, que en realidad nunca había puesto a pensar así, como los judíos hacen la Pascua, igual nosotros hacemos lo que es por ejemplo, ahorita que viene todo lo que es Semana Santa, ¿verdad? Sin embargo, acuérdense que siempre que termina el domingo de resurrección decimos felices Pascuas. exacto. Pascua de Resurrección. Ah, es correcto. El sacrificio es actualizado, más como lo hemos explicado con profundidad en todo este ratito, el culmen de la Pascua de los judíos, lo prefigurado para ellos, que para ellos continúan haciéndolo de esa manera, para nosotros ya pasa a ser la plenitud, ¿no? Y sí, en efecto, los judíos entendían tan claro, tenían tan presente el tema del comer el cordero, de masticarlo como alimento, porque si era presencial, no era nada simbólico, que se escandalizaron cuando Jesús pronunciaba esas palabras, y Jesús no se retractó. No se retractó porque no hacía falta retractarse. Era tan literal, era tan claro lo que Jesús decía, que ellos lo tomaron tal cual, ¿verdad? No hubo, no hubo que malinterpretar nada. Tan claro era que se escandalizaron. Y tan claro les quedó de que Jesús no iba a echar marcha atrás en lo que estaba diciendo, que muchos se retiraron. Ellos entendieron que había que masticar a Jesús, que había que comérselo a él, que había que tomar de su sangre. Así de literal. Lo que pasa es que ese hecho iba a suceder después de la crucifixión, no en ese momento en específico, no en el momento específico en que Jesús lo estaba diciendo, porque él estaba allí, sino después de, de su resurrección, que iba a ser de esa manera. No se lo esperaban tal vez que fuese en la forma, ellos tal vez en su imaginario pensaron de que había que comérselo, partirlo en pedacitos, en trocitos y comérselo tal cual, porque así se comían el cordero de la Pascua judía. Estaba en el pan y el vino, en dos formas, dos elementos que podemos encontrar en cualquier parte del mundo. Sencillos, humildes, como el pan, como el vino,
pueden ser encontrados en todo lado, y de esa manera, por el poder del Espíritu que da vida, recibimos en la Eucaristía el cuerpo y la sangre plena y completa de nuestro Señor Jesucristo. Eso no lo entendieron ellos y por eso se asustaron y se fueron. Pero eso es clarísimo, Sí, clarísimo. hermanito. Y bueno, ya por último, y acuerde, incluso usted sabe que antes de morir él dijo, destruyan este templo y en 3 días será restaurado, pero ellos no creyeron, ellos pensaron que era el templo en sí, la estructura, lo físico, y no, pues, Exacto. ajá, entonces, todo eso, pues gracias a Dios, y igual uno, los cursos y todo eso, pues uno entiende la manera que Jesucristo lo quiso decir, ¿verdad? Exacto, había que estar delante de Jesús para poder entender con mayor facilidad cuándo se estaba refiriendo a algo prefigurado y cuándo se estaba refiriendo a algo literal, o cuando algo estaba haciéndolo de manera simbólica, ¿no? Por eso las diferencias las puse al principio, para poder diferenciar que algunas veces Jesús hablaba de manera figurativa, de manera simbólica, y otras veces no. Cuando ¿a qué se refería? Para indicar que él era bueno, al parecer no sé si me escuchabas, pero listo. Creo que no quedan más dudas. Muchísimas gracias, bendiciones, y los esperamos en un nuevo tema la próxima semana a cargo del Ministerio Católico de Apologética San Francisco de Sales. Mil gracias y bendiciones. Que Dios les acompañe.